En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros. Ofrecemos la misa de hoy por nuestros hermanos Gabriela Leo, María Luisa, José María, y por la recuperación de su enfermedad de Mariluz. Y para celebrar dignamente esta Eucaristía, comencemos reconociendo nuestros pecados y pidiéndole perdón al Señor de todos ellos. Tú que borras nuestras culpas, Señor, ten piedad. Tú que creas en nosotros un corazón puro, Cristo, ten piedad. Tú que nos devuelves la alegría de tu salvación, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Oh Dios, que nos has mandado escuchar a tu Hijo amado, alimenta nuestro espíritu con tu palabra, para que con mirada limpia contemplemos gozosos la gloria de tu rostro. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Génesis. En aquel tiempo Dios puso a prueba a Abraham llamándole. Abraham, él respondió, aquí me tienes. Dios le dijo, toma a tu hijo único, al que quieres, a Isaac, y vete al país de Moría y ofrécemelo allí en sacrificio sobre uno de los montes que yo te indicaré. Cuando llegaron al sitio que le había dicho Dios, Abraham levantó allí un altar y apiló la leña. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Entonces Abraham tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Pero el ángel del Señor gritó desde el cielo, Abraham, Abraham. Él contestó, aquí me tienes. Dios le ordenó, no alargues la mano contra tu hijo ni le hagas nada. Ahora sé que temes a Dios porque no te has reservado a tu hijo, tu único hijo. Abraham levantó los ojos y vio un carnero enredado por los cuernos en la maleza. Se acercó, tomó el carnero y lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo. El ángel del Señor volvió a gritar a Abraham desde el cielo, juro por mí mismo, oráculo del Señor, por haber hecho eso, por no haberte reservado tu hijo, tu único hijo, te bendeciré. Multiplicaré a tus descendientes como las estrellas del cielo y como la arena de la playa. Tus descendientes conquistarán las puertas de las ciudades enemigas. Todos los pueblos del mundo se bendecirán con tu descendencia porque me has obedecido. Palabra de Dios. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Tenía fe aun cuando dije, qué desgraciado soy. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Señor, yo soy tu siervo, siervo tuyo, hijo de tu esclava. Rompiste mis cadenas. Te ofreceré un sacrificio de alabanza invocando tu nombre, Señor. Caminaré en el país de la vida. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo, en el atrio de la casa del Señor, en medio de ti, Jerusalén. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros?
el que no perdonó a su propio Hijo, sino que lo entregó a la muerte por nosotros, ¿cómo no nos dará todo con él? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? ¿Será acaso Cristo que murió, más aún resucitó y está a la derecha de Dios y que intercede por nosotros? Palabra de Dios. En el esplendor de la nube se oyó la voz del Padre: este es mi Hijo, el amado, escuchadle. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió con ellos solos a una montaña alta y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede dejarlos ningún batanero del mundo. Se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y le dijo a Jesús: Maestro, qué bien se está aquí. Vamos a hacer 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Estaban asustados y no sabía lo que decía. Se formó una nube que los cubrió y salió una voz de la nube: Este es mi Hijo amado, escuchadlo. De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó: No contéis a nadie lo que habéis visto hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Esto se les quedó grabado y discutían qué querría decir aquello de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Estamos en el segundo domingo de Cuaresma y en este segundo domingo de Cuaresma la palabra de Dios siempre nos presenta la transfiguración del Señor. Evangelio que también recordamos en agosto, en la fiesta de la transfiguración del Señor. Pero el segundo domingo de Cuaresma, sea el ciclo que sea, siempre se nos presenta este Evangelio. Evangelio que tiene bastante importancia porque Juan Pablo II lo recogió para los misterios luminosos. Como saben, los misterios del Rosario recogen un poco el resumen de toda la vida de Jesús. Bien, dicho esto, vamos a ver lo de la transfiguración. ¿Qué pasó en la transfiguración? Jesús se transforma delante de ellos. Les muestra su divinidad, les muestra su gloria. Es como un anticipo de lo que será el cielo. Ellos quedan totalmente admirados. Tanto que Pedro dice: qué bien se está aquí, hagamos 3 tiendas y vamos a quedarnos aquí. Esa es la reacción que tiene Pedro. Bien, hemos leído el Evangelio de San Juan, pero en el Evangelio de San Lucas, en la transfiguración, aparece Jesús orando. Jesús estaba orando y cuando está orando es cuando sucede la transfiguración. Aquí ya tenemos la primera enseñanza. El Señor se nos comunica en oración. Cuando nosotros nos ponemos en oración, lo que se entiende profundamente por oración no es lo que entiende mucha gente, que es rezar una frase así de corrida, casi sin enterarme lo que digo. No, me refiero a algo más profundo. Oración, trato con Dios, estar con Él, meditar su palabra, entrar en esa intimidad con Él, tener ese trato íntimo con el Señor. A eso me refiero.
Ahí es cuando poco a poco vamos contemplando lo que es Dios. Vamos contemplando la esencia de Dios. Vamos contemplando su bondad. Vamos entendiendo lo que es un Dios Padre, que creemos que lo sabemos muy bien, pero vamos, cada 2 por 3 se nos cuelan criterios de que Dios no es nuestro Padre. Le atribuimos cosas que no se le atribuimos ni siquiera a los padres de la tierra, y se las atribuimos a Dios. Por eso nos queda mucho camino por recorrer para entrar en esa intimidad con el Señor. Pues bien, esa es la enseñanza, la primera enseñanza que nos da hoy la palabra de Dios. Por la oración nos unimos a Dios, entramos en contacto con el Señor. Y qué bien entienden esto las personas de oración. ¿Por qué 2 personas que oran se entienden enseguida? Porque tienen un punto en común. Y ese punto en común es Dios. Aunque ellos estén separados, aunque ellos no se conozcan, confluyen en un punto, en Dios. Tienen trato con Dios, hablan con Dios, se contagian de Dios. Y ese contagio es el mismo para uno que para otro. Por eso los santos se han entendido también entre ellos y se han comprendido también entre ellos, porque tienen ese lazo de unión que es Dios. Y Dios va realizando las mismas maravillas en unos y en otros. Sí, con algunas diferencias, pero en lo esencial Dios realiza las mismas maravillas. Lo podríamos explicar de otra manera con un refrán muy castellano y muy sencillo. Dime con quién andas y te diré quién eres. Cuando andamos con Dios, tenemos los mismos sentimientos de Dios, los mismos criterios de Dios. Y si no es así, es porque no hemos entrado en esa intimidad con el Señor. Segundo lugar, ¿por qué quiso Jesús transfigurarse delante de estos 3 apóstoles? ¿Por qué? La respuesta la encontramos en el mismo Evangelio, no aparece hoy, claro, unos versículos antes. Jesús les había anunciado que tenía que ir a Jerusalén a entregar su vida por nosotros. Eso había sucedido 6 días antes de la transfiguración. Y desde entonces los apóstoles están muy tristes. ¿Los apóstoles vivían felices? Yo diría que sí. Digo que sí porque si no, habrían dejado de seguir al Señor. Ellos siguen al Señor dejándolo todo. Y si eran felices con el Señor, ¿por qué ahora entran en esta crisis? Muy sencillo. Porque hay algo que no comprenden, que no entienden y que no aceptan. La cruz. Y eso les pasa a muchos cristianos. Seguro que todos los que estamos aquí conocemos casos a personas que le han pasado alguna contrariedad, alguna desgracia y dice, ya no creo en Dios. Esto pasa y pasa con frecuencia. Pero porque nunca han entendido el mensaje de Jesucristo. Porque Jesucristo va de frente. Jesucristo no nos engaña en ningún momento. Él dice que va a la cruz, que va a morir en la cruz. O sea, Él no nos ha engañado. Él va totalmente de frente. Y diría más. En el mundo, todo el mundo tiene cruces. Algunos piensan que los cristianos, por ser cristianos, tenemos más cruces. Diría también que sí. Que los cristianos podemos llegar a tener más cruces. Pero lo explico. Podemos llegar a tener más cruces en el sentido de que algunas nos van a venir por el hecho de ser cristianos y trabajar por el reino de Dios. Algunas cruces nos van a venir por ahí, sin duda ninguna. Pero también
vamos, si lo entendemos bien, la cruz, vamos a encontrarle el sentido a las cruces de la vida. Porque el cristianismo lo explica todo. Aunque haya cosas que no se puedan explicar muy bien el por qué, pero lo bueno del cristianismo es que a todo le da un sentido. No hay ni una sola cosa que escape al sentido cristiano. No, el cristianismo a todo le da un sentido. Al sufrimiento le da un sentido, a la cruz le da un sentido, a la muerte le da un sentido. A los interrogantes más grandes que tiene el hombre, y la mujer por supuesto, el cristianismo le da un sentido. Claro, esto es algo impresionante. Porque si no, la mayoría de la gente que no sea capaz de darle un sentido es un sufrimiento inútil. Eso es lo grande de ser cristiano. Pero, aunque nos puedan llegar unas cruces añadidas, tenemos dos compensaciones. Una, que le damos un sentido a todas las cruces. Y la segunda compensación es que también vamos a encontrar momentos de felicidad muy intensos, si de verdad vivimos a fondo el cristianismo. Y a los hechos me remito, es lo que les pasó a los apóstoles en la transfiguración. ¿Por qué el Señor se transfigura delante de ellos? Muy sencillo, porque estaban desanimados y Él quiere animarlos. ¿Cómo los animo? Les muestro un anticipo a donde van caminando ellos, que es a la gloria, que es al cielo, que es al encuentro con Dios. Y un día vivirán eso, y lo van a vivir plenamente y por toda la eternidad. Pero de momento no toca eso. De momento toca que haya cruces y que haya alegrías, que haya momentos buenos y que haya momentos malos. Aunque yo diría que para la mayoría de nosotros, hay personas que no, pero la gran mayoría tenemos momentos mejores, momentos de más felicidad que de momentos malos. A lo mejor alguno dice, no, bueno, que examine todo lo que tiene en la vida y todo lo que le ha dado la vida. Es que a veces tenemos unos errores de apreciación muy grandes. Hemos tenido a lo largo de nuestra vida un montón de cosas buenas y nos pasa algo malo y ya nos quedamos solamente con lo malo. Mira para atrás, mira todo lo bueno que has tenido y todo lo bueno que vas a seguir teniendo. A lo mejor tienes un marido, una mujer, unos hijos, unos nietos. Has vivido una vida muy buena. No te quedes solamente en una contrariedad que has tenido en la vida. Tenemos un problema de apreciación. Yo sinceramente creo que la vida es bella, pero no es fácil. Y es lo que tenemos que saber. ¿La vida es bella? Yo diría que sí. ¿Es fácil? Pues no siempre. Y tenemos que estar preparados para esto. ¿Para los apóstoles la vida fue bella? Pues sin duda ninguna que sí. Si no la habrían abandonado al Señor, ¿por qué le siguen? Lo que pasa es que el gran problema que tienen los apóstoles, como muchísimos cristianos, es el tema de la cruz. Ni lo entienden en el Evangelio de hoy, unos versículos anteriores, ni lo entendieron en el momento que murió en la cruz. Pues sí, después ya lo entenderían, pero de entrada no lo entendieron. Y esto también realmente nos pasa a muchos cristianos. O sea, como conclusión, podríamos decir que los cristianos vivimos una vida bella, una vida plena, pero salpicada de dificultades. Pero vamos a ver también, y con esto acabo, lo importante de las cruces, lo importante de las dificultades que tenemos en la vida, porque esas dificultades son la levadura para la vida de un cristiano. Esas cruces que tenemos en la vida son la levadura para la vida de un cristiano. Cuando un cristiano se pone ya a trabajar por el reino de Dios, se pone a trabajar por los demás, pues sin duda ninguna le van a llover más de una crítica, más de una incomprensión. Esas cosas le van a venir, pero vamos, garantizado. Y claro, la reacción que tenemos nosotros es, encima que estoy trabajando por la Iglesia, por el reino de Dios, ¿me reciben así? Pero si es que es el estilo de Dios.
Esto nos cuesta muchísimo entenderlo. Pero porque no hemos meditado cómo Jesús ha redimido al mundo. ¿Cómo ha salvado Jesús al mundo? Jesús ha salvado al mundo entregando su vida en la cruz. ¿Y qué cruz? Y ahora llegamos nosotros, ¿qué pasa? ¿Somos más guapos que Jesús? ¿Y queremos hacer lo mismo? ¿Contribuir a la salvación del mundo? Anunciando el Evangelio, dando ejemplo con nuestra vida cristiana, pero sin cruz. ¿No nos damos cuenta que eso no puede ser? ¿No nos damos cuenta que somos seguidores de Jesús? Y tenemos que seguir los mismos pasos y el mismo camino que siguió el Jesús. Y si Jesús salvó al mundo entregando su vida en la cruz, nosotros en todas las obras que hagamos por el Señor tienen que llevar algo de cruz. Yo diría que es necesario. Porque con esa cruz, cuando nosotros se la ofrecemos al Señor, en esa obra que estamos haciendo, el Señor, digamos, bendice esa obra. Derrama sus gracias sobre esa obra que estamos realizando. Y entonces esa obra la hace fructífera el Señor. Pero tenemos que contar con esa cruz del Señor. Tenemos que contar con ella. Y esto cuesta muchísimo, ya digo. Pero ¿será posible que yo estoy trabajando por la Iglesia y la gente se me pone en contra? ¿Que estoy haciendo algo bueno y la gente se me pone en contra? Pues me voy. Anda, que no me ha pasado a mí eso aquí en esta parroquia, me ha pasado en muchas ocasiones. Encima que vengo a echar una mano y fulanito o menganito me pone dificultades, me voy. Pero si es que eso entra dentro del plan de Dios, es el estilo de Dios, es el modo de actuar de Dios. Esa es la levadura con que Dios fermenta la obra que está realizando. Ya digo, esto nos cuesta mucho entenderlo. Pero es tan sencillo como mirar a Jesús. Jesús salva al mundo con la cruz. Nosotros somos sus seguidores y en toda obra que hagamos por la salvación del mundo, por el reino de Dios, por Dios, es muy difícil que no haya algo de cruz. ¿Por qué? Porque es el estilo de Dios. Pues nada, pidámosle al Señor que nos dé luz para entender esto. Sobre todo, que contemplemos lo que ha hecho Jesús, para que así, viendo lo que le pasó a Jesús, entendamos lo que nos pasó a nosotros, o lo que nos puede pasar a nosotros. Que así sea. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ya de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos a Dios Padre, que nos ha dado todo con Jesucristo, su Hijo, por la Iglesia, para que incesantemente se reformen sus instituciones y se renueven sus miembros, según el modelo que es Cristo. Roguemos al Señor. Por los que buscan a Dios sin saberlo, por los que viven sin esperanza, para que puedan descubrir en la vida de los creyentes el verdadero rostro del Dios vivo revelado en Cristo, roguemos al Señor. Por los pensadores, los poetas, los artistas, los educadores, los científicos, los técnicos, los legisladores, los gobernantes, y por todos los que colaboran en transfigurar este mundo, para que el común esfuerzo de todos fructifique en una sociedad mejor, según el proyecto de Dios,
roguemos al Señor. Por nosotros, llamados a pasar de la oscuridad a la luz de la fe, para que no nos desanimemos y confiemos en quien hace nueva todas las cosas, roguemos al Señor. Dios Padre nuestro, que no perdonaste a tu Hijo, sino que lo entregaste a la muerte por nosotros, escúchanos y derrama sobre nosotros tu abundante bendición. Por Jesucristo nuestro Señor. Este pan de la tierra, el trabajo de la vida que presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Solo en tu amor me haces fuerte, solo en tu vida me haces fuerte, en mi debilidad me haces fuerte en mí. Solo en tu amor. Bendito sea el Señor Dios del universo por este bien fruto de la vida, el trabajo de la vida que presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Te haces fuerte en mí. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Te pedimos, Señor, que esta oblación borre nuestros pecados y santifique los cuerpos y las almas de tus fieles, para que celebren dignamente las fiestas pascuales. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, que después de anunciar su muerte a los discípulos, les mostró en el Monte Santo el resplandor de su luz, para testimoniar de acuerdo con la ley y los profetas que por la pasión se llega a la gloria de la resurrección. Por eso, con las virtudes del cielo, te aclamamos continuamente en la tierra, alabando tu gloria sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos Gabriela, María, María Luisa y José María, que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Dichosos los invitados a la cena del Señor. Comunión espiritual. Jesús mío, creo firmemente que estás en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo tenerte en mi alma. Ya que ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya hubieses venido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas que yo me separe de ti. Vuelvo de lejos. Vuelvo a tu casa, Señora, mi casa. Y un abrazo me has dado, Padre del alma. Y un abrazo me has dado, Padre del alma. Salí de tu casa, Señor, salí de mi casa. Anduve vacío sin ti, perdí la esperanza. Y una noche lloré mi desgracia. Y una noche lloré mi desgracia. Vuelvo de lejos, de lejos. Hoy vuelvo a tu casa, Señora, mi casa. Y un abrazo me has dado, Padre del alma. Y un abrazo me has dado, Padre del alma. Hoy vuelvo de lejos, de lejos. Oremos. Dirige continuamente, Señor, los corazones de tus fieles y concede esta gracia a tus siervos, de modo que, permaneciendo en tu amor y cercanía, cumplan plenamente tus mandamientos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Ahora, a continuación, tendremos la novena al Nazareno. Podéis ir en paz.